una pedagogía entre la ciencia y la filosofía. Itard nació el 25 de abril de 1775 en Oraison, población de la provincia al sur de Francia. Se crió con un tío suyo canónigo de la Catedral de Reims. Comenzó sus estudios en esa ciudad prosiguiéndolos en Marsella. Conforme a los deseos de su padre, trabajó inicialmente en la banca, pero tuvo dificultades y retornó a Reims. En 1789, en el año en que comenzó la Revolución Francesa, Itard, como otros muchos jóvenes de su tiempo, se vio envuelto en la guerra, donde sirvió como personal sanitario. En el año 1793 fue asistente de Vicent Arnoux, director del hospital y amigo de la familia, lo cual le sirvió para prestar sus servicios como cirujano militar sin tener ningún conocimiento de medicina. Si no hubieran sucedido los sucesos de pre-revolución, Itard sería un banquero exitoso como su padre, pero su destino era otro. Itard evadió el llamado del servicio militar haciéndose pasar por oficial sanitario. Llegó a ser ascendido a cirujano de tercera clase gracias al mal movimiento de influencias. Itard para ese entonces jamás abrió un libro de medicina. La suerte de Itard pronto se le acabaría cuando llegó a atender a su primer paciente sordomudo en el hospital. Itard fue a culminar sus estudios de medicina a los 26 años y en 1795 siguió los cursos de cirugía que fueron impartidos por el médico Dominique Jean Larrey, un afamado cirujano de la época. Tras ello, presentó las oposiciones para un cirujano de segunda clase, pero sus muchos méritos lo llevaron a ser un cirujano del Val de Grâce, donde estuvo algunos años. Pero Itard unió conocimientos con el abate Sicard, quien fue el director del Instituto Imperial de Sordomudos, con quienes llevaba a cabo una importante tarea, y decidió especializarse en las enfermedades del oído. Pero enseguida tuvo una consulta en el Instituto de Sicard, del que pasó a ser jefe médico en 1800. Fue este el primer contacto de Itard con niños, cuya educación requiere medidas especiales, pero Itard descubrió que estos niños sordomudos eran confinados en una especie de vida vegetativa y se interesó particularmente por el tema. Como discípulo del filósofo Helvetius, a partir del libro de Aigón, Itard pensaba que la educación lo podía todo. Se doctoró en medicina en 1801. No solo se consagró el estudio del lado fisiológico de la sordomudez. Itard es universalmente considerado como el fundador de la otorrinolaringología, sino que se apasionó por el problema pedagógico que plantea la educación y la enseñanza de sordomudos, un acontecimiento imprevisto, y pasa de él el primer educador de niños inadaptados, en la aceptación más amplia de la palabra. Fue la llegada a París del niño salvaje de Aveyron, de 11 años de edad, varias veces avistado, varias veces capturado. Penetró un día de invierno en una casa habitada, en donde fue detenido para ser luego transportado a los pisos de Herodes. Pero Víctor siguió siendo un salvaje, cerrado a toda solicitación, y muy pronto la curiosidad pública dejó de fijarse en él. La ciencia le abandonó. A su vez, cuando Pinel, el maestro de Jean Itard, afirmó que el niño salvaje debía ser internado en el hospicio de Bizet, junto a los aquejados de idiotismo, Itard no compartió esta opinión desfavorable, afirmando que no era posible determinar el grado de inteligencia y la naturaleza de las ideas de un adolescente, que privado desde su infancia de toda educación, había vivido completamente separado de los individuos de su especie. Víctor no ingresó en Bizet, convencido por Itard, quien decidió espontáneamente consagrarse a su educación,
admitieron a Víctor en el Instituto de Salomón de París. Víctor pasó varios años de su vida cuidado y educado por Iter. Las claves del pensamiento y la obra del Dr. Ittar. Una obra y un pensamiento que pone al desnudo los problemas más profundos y acuciantes de la actividad educativa. Ittar creía profundamente que Víctor se iba a convertir en un ser humano como otro cualquiera. Creía profundamente en la posibilidad de educar a Víctor. Poseía una aptitud total de confianza de la educación de otras personas a pesar de cualquier cosa. A los que dicen que un niño salvaje es un ser débil, les digo, es posible hacer cualquier cosa. Es el camino de una aptitud esencial en cualquier educador, no resignarse a aceptar la fatalidad y decir que siempre hay algo por hacer por alguien. Un compromiso firme de educar, la convicción de que las personas pueden y deben ser educadas. Es especialmente conocido por haber descrito el cateterismo de la trompa de Eustaquio, valiéndose de la sonda que lleva su nombre, y por haber intentado educar a un niño salvaje que unos cazadores habían encontrado en el bosque de Aveyron, valiéndose de unos métodos pedagógicos muy innovadores en la época. El espíritu científico y experimental al servicio de la educación. Ittar es considerado por algunos como el fundador de la otorrinolaringología. Su tesis sobre el neuromotórax y su trabajo con soldados en Val de Grace, siendo jefe médico en 1804. Esto lo llevó a tener un incremento de pacientes en su consultorio privado, otorgándole una importante fama, al punto que el embajador de Rusia intentó convencerlo para que trabaje en San Petersburgo, oferta que rechazó. Una imaginación educativa incansable. Como es visto y leído en sus notas y estudios, el Dr. Jean observa a Víctor y analizaba estrategias de cómo llegar a él, de inculcarle educación, donde tuvo avances que otros pensaban imposible, demostrando lo que es un educador comprometido a su causa.
Las incógnitas que se plantea Vitar en la educación de Víctor, el niño salvaje. 1. ¿El individuo es sociable por naturaleza? ¿Hasta qué punto Víctor llegaría a ser social con las personas? 2. ¿El individuo se parece a los animales si comparte un mismo medio en el que vivir? El comportamiento de Víctor se familiarizaba, incluso se comparaba a lobos y perros salvajes. 3. ¿En qué se parece o se diferencia el comportamiento del individuo humano y el de los animales? La falta de comunicación directa entre personas era un punto muerto, nada desarrollado. 4. ¿Hasta qué punto influye la vida social en el individuo? Era nula, un ser incomprendido que nunca tuvo contacto por 12 a 13 años con su misma especie, deambulando por Saint-Cernin-sur-Rance en Aveyron. Las incógnitas que se plantea Vitar para sí y para la pedagogía. 1. ¿Hasta dónde puede llegar el deseo de educar? Podemos valorar la dedicación que tuvo el Dr. Itard con Víctor, que aceptó aunque esté contra marea. 2. ¿Qué límites se pueden poner para lograrlo? Las maneras de educar son como los números, las posibilidades son infinitas, con la creatividad y la decisión todo es posible. El único límite lo pones tú. 3. ¿Hasta dónde investigar para no dañar a los individuos? El adecuándonos a su ritmo de aprendizaje y observar las estrategias que se puede practicar según cada individuo. Cuatro, los medios para educar son siempre conformes con los fines. Inculcar la enseñanza un buen desarrollo tanto en conocimiento como valores. Algunas conclusiones de Itard. 1. La sociedad, incluyendo la instrucción formal, es crucial para el desarrollo humano. 2. Las personas aprenden para satisfacer sus necesidades. 3. Los programas de instrucción deberían basarse en la ciencia. 4. Los programas de instrucción deberían tomar en cuenta las características individuales de cada alumno. A pesar de su insatisfacción por los resultados obtenidos con Víctor, o quizá precisamente por ello, se dedicó intensamente el resto de su vida a la educación de sordomudos y de ciegos en la institución imperial de Sormuz, de la que fue médico y jefe. Promovió la creación de centros especializados para la atención de los afectados por estas y otras discapacidades. Siendo un pionero de la educación especial, estableció las bases del método de lectura braille para ciegos. En 1821 fue elegido miembro de la Academia de Medicina y publicó sus Tractates Malaides de Audiencia de Audition. Jean-Marc Gaspard Itard describió por primera vez la condición de una mujer noble francesa de 86 años de edad con el síndrome de Tourette. Dejó constancia de sus investigaciones en varias obras, entre las que se destacan de la educación de un hombre salvaje, neumotórax de las enfermedades del oído y la audición, y mutismo producido por lesión de las facultades intelectuales.
Itard falleció en 1838, pero sus estudios sirvieron a la inspiración de otras grandes mentes. Seguin se abocó al estudio de la medicina y la cirugía, luego de haber sido influenciado por las experiencias de Itard. En una de las evaluaciones puede apreciarse la exaltación a la labor realizada por Seguin. Nosotros, los abajo firmantes, nos complacemos en reconocer que Edouard Seguin, nacido en Clementi, ha iniciado con el mayor éxito la educación de un niño prácticamente mudo, y que por el escaso desarrollo de sus facultades intelectuales y morales puede ser un idiota. En 18 meses, Seguin ha enseñado a su alumno a utilizar sus sentidos, a recordar, a comparar, a hablar, a escribir, a contar, etc. Esta educación ha sido realizada por Seguin a partir del método del difunto Itard, que fue quien le inspiró su desarrollo. Seguin dedicó una decena de años al trabajo con niños en la ciudad de París, en una pequeña escuela de la calle Pigalle, sirviéndose del método de Itard, de quien era su principal alumno, y agregándole sus propios aportes. Alcanzó a editar su publicación bajo el título de Tratamiento moral, higiene y educación de los idiotas y otros niños retrasados, texto que se convertiría en el libro oficial sobre educación de los retrasados. María Montessori se dedicó a estudiar los métodos elaborados por los dos franceses para poder utilizarlos en su favor. Tras el estudio de los métodos que se estaban usando en toda Europa, emprendí mis experiencias con niños deficientes en Roma, educándolos durante 2 años. Me guié para ello por el libro de Seguin y también utilicé el tesoro contenido en las admirables experiencias de Itard. Y siguiendo las indicaciones de ambos, hice fabricar un abundante material didáctico. Yo misma obtuve de su aplicación sorprendentes resultados. Conquistada tras las experiencias realizadas, la confianza en el método de Seguin, después de abandonar la educación de los deficientes, me dediqué nuevamente al estudio de las obras de Itard y Seguin. Traduje al italiano de principio a fin los escritos de estos autores, copiándolos con mi propia mano. El hombre, Seguin, que había estudiado durante 30 años a los niños deficientes, exponía la idea de que el método fisiológico, esto es, el método que tuviese por base el estudio individualizado del alumno y que en lo relativo a los procedimientos pedagógicos tuviese en cuenta el análisis de los fenómenos fisiológicos y psicológicos. También debía ser empleado en la educación de los niños normales, de cuya aplicación resultaría la regeneración de todo el género humano. Me pareció entonces que la voz de Seguin era la de un precursor predicando en el desierto, y abarqué con la imaginación la inmensa importancia de una actividad que podía reformar la escuela y la educación. Se aprecia aquí pues el encantamiento de ideas y procesos dado por los 3 autores, quienes fueron delineando un trayecto con muchos elementos en común. Montessori confirma esto. 30 años después de la publicación de la segunda obra de Seguin, recogía sus ideas y su trabajo de la misma forma y con la misma devoción que Seguin había recogido las de su maestro Itard, a quien cuidó con el afecto filial en los últimos momentos de su vida. Durante 10 años, puse en práctica, reflexionando detenidamente sobre ella, la obra de estos 2 autores admirables, que se habían consagrado a la posteridad dejando a toda la humanidad las pruebas más fecundas de su humilde heroísmo. Referirse a Itard y Seguin implica hacer una alusión no solo a métodos y técnicas, sino también a algunos postulados filosóficos que sirven de soporte para estos métodos. Si bien Montessori retoma los aportes realizados por los 2 franceses, esto no significa que se dedique a llevar a cabo una mera aplicación de los mismos. Su adhesión a los postulados filosóficos y a las técnicas correspondientes no estuvieron exentas de una revisión a la hora de tener en cuenta para la educación en la casa de Bambini. Pour couvrir ton corps d'or et de lumière.
Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me